Buenos días, doctor Ezequiel Santagada. Gracias por estar acá, gracias por venir. Buenos días, Mabel. Muchas gracias por la invitación. Juanma, Pablo, Iván, saludo para ustedes y para toda la teleaudiencia y audiencia. Buen día, doctor. Doctor, hablábamos off the record de varias cosas y me decías recién, acá lo primero que hay que hacer es exigirle a contrataciones públicas que dé a conocer la información por la cual la municipalidad estuvo metiendo monumentales cifras de dinero en bonos. ¿En qué condiciones y por qué son acuerdos secretos? Así es, Mabel. Todavía no encontré, son 300 páginas, pero bueno, estoy valiendo la tecnología para buscar, pero no encontré referencia a los procedimientos, a haber seguido y cumplido con los procedimientos de las leyes de contrataciones públicas. Hasta 2022, finales de 2022, regía la ley 2051 y actualmente rige la ley 7021. Esto exige que con cada contratación que se hace, en cualquiera de sus modalidades, inclusive la de excepción, toda la información sobre la contratación, sobre el proceso y el contrato mismo y la ejecución de ese contrato estén disponibles en la página web de contrataciones públicas. Si uno entra, y no aparece cómo se colocó. ¿Cuánto dinero, Ezequiel? De capital, 120 millones de dólares. 120 millones de dólares se aplicaron en dos. No, en varios bonos. Acá la información fue de todos los bonos que se están pagando. Están los G5 y G6 que corresponden. G5 es completamente administración de Mario Ferreiro. G6 claramente se gestó durante la administración de Mario Ferreiro, pero fue firmado, o sea, el dinero lo recibió en hecho. Y después G7, G8 en dos tandas y G9, que es del año pasado, corresponden exclusivamente a la gestión del actual intendente de Asunción. Haciendo números rápidos, lo que se debe de capital e intereses de la deuda de los bonos G5 y G6 son poco más de 26 millones de dólares. Lo que se debe entre capital e intereses, o sea, lo que se va a deber, el capital hay casi 96 millones de dólares, un poco más, y lo que vamos a terminar pagando de intereses son más de 100 millones de dólares de acá a 2035, corresponde exclusivamente a la administración del actual intendente. Hoy el intendente le decía a los compañeros de la primera mañana que él está pagando deudas ajenas también y que no anda por ahí, no sé qué palabra exactamente usó, no quiero ser injusta. Me habrá dicho no anda llorando. Algo así, que él no anda llorando ahí y que paga deudas de su predecesor. ¿Cuánto dejó de deuda Mario Ferreiro, Ezequiel? Un poco más de 26 millones de dólares. 26 millones de dólares. Sí, entre capital e intereses. Y ahora la deuda podría ser superior a 250 millones de dólares a medida que vayan venciendo. Y casi 10 veces más. Casi 10 veces más. Me decías antes de entrar que la menor de las deudas de Nenecho es superior a la deuda que dejó Mario Ferreiro. Así es. Te piden que hables un poquito más fuerte, sí. por favor. Sí, de bonos G5 y G6, bonos G5 el capital fue 75 mil millones de guaraníes y G6 fue 100 mil millones de guaraníes. El endeudamiento más chico de Nenecho, que es el bono G9, son 195 mil millones de guaraníes. Y de ahí para arriba, el G7 200 mil millones de guaraníes y el G8, que tuvo dos tandas, 360 mil millones de guaraníes. Y estoy hablando de capital exclusivamente. O sea, a ver, Mario Ferreiro dejó unos 25 millones de dólares de deuda. La apuesta de Nenecho más pequeña es superior a la deuda que dejó Ferreiro. En 2 años, sí. Sí, así es. Otra pregunta que te hacía. En este informe de 300 páginas, ¿aparecen finalmente los 500 mil millones de guaraníes que le preguntábamos dónde está el dinero, intendente, dónde está el dinero? ¿Aparece ya desglosado en algo, Ezequiel? Claramente estamos hablando de los bonos G8 y G7, que serían 560 mil millones de guaraníes de capital. Hoy escuchaba, justo antes venía acá un video de la entrevista que le hicieron esta mañana
al intendente y él decía, acá, a ver, en mi primer pedido de acceso a la información, el del año pasado, se pidió digamos, la contabilidad, la conciliación bancaria, perdón, de cómo se había usado ese dinero. Y ahí salió que había montos muy fuertes y era el extracto, porque lo publicado en el extracto de los bancos, pago de salarios. Y eso era en la cuenta de los bonos. El intendente hoy decía que él no incumplió con la ley orgánica municipal que prohíbe expresamente endeudarse para pagar gastos corrientes. Es cierto, él no se endeudó para pagar gastos corrientes, se endeudó para hacer obras. Ahora bien, una vez que se endeudó para hacer obras, mandó esa plata a una cuenta única y ahí empezó a bicicletear. Hoy te pago salarios, hoy te pago obras. Y después va jugando con eso. Técnicamente no miente. Él se endeudó para. Ahora, después puso la plata en otra cosa. Y estamos pagando, por ejemplo, salarios de funcionarios a una tasa efectiva anual cercana al 20%. ¿20%? Sí, porque en el bono G8, la tasa que ofrecía el intermediario financiero, que fue Valores Casa de Bolsa, es del 16,85%. Pero las comisiones de colocación de esos bonos ascienden casi al 2%, con lo cual ahí nos estamos yendo desde el casi 17% a casi el 19%. Pero como esas comisiones se pagan de una, bueno, eso te genera interés. Con lo cual la tasa efectiva que estamos pagando los asuncenos, estamos tomando plata al 20%. Juntemos nuestra tarjeta de crédito, nos va a salir más barato. Intereses casi usurarios. Bueno, estaba revisando, el interés usurario está en el 28% este mes, pero hay que ver. 8 puntos más abajo. Claro, nomás. pero es una locura, es una locura. Si nosotros financiamos nuestra deuda con tarjeta de crédito, nos sale más barato. El Estado paraguayo se está endeudando al 6, 7%, y la diferencia que hay entre el 20% y el 6 y el 7%, por ejemplo, en lo que se está debiendo, o sea, vamos a pagar de los bonos en hecho de acá a 2035 aproximadamente poco más de 100 millones de dólares. Esa diferencia de tasa son 60, 70 millones de dólares de intereses, Mabel. Por Dios santo. Yo voy a hacer una última pregunta y dejo abierto por si ustedes tienen curiosidad antes que él desglose. Ezequiel, decís, él se endeudó para obras y le dan el dinero inicialmente en una cuenta, pero él lleva todo ese dinero a otra cuenta única. Tenía en una sola cuenta el dinero para pagar los salarios, el dinero para hacer obras, el dinero para todo, estaba en una sola cuenta. Esto, digamos, procedimentalmente, por organización y métodos, debió haberse manejado en cuentas distintas. Hubiera sido lo ideal, para que pudiera haber una mayor trazabilidad. Hoy por hoy, como él dijo, bueno, como dijo la semana pasada, la plata es volátil, una cosa de esas, dijo. Bueno, pongo acá, saco acá, invento allá, refinancio esto, pateo lo otro, retraso un certificado de deuda. Y por otra parte, vamos a lo concreto. Es para obras. Supongamos que él está jugando con el límite de la ley, pero dentro de la ley. Vamos a suponer que es todo legal. ¿Vos te endeudás para hacer obras al 20%? Yo entiendo que el Estado paraguayo se endeuda al 6, 7%, aprovechando que se ha comportado bien, financieramente hablando, y eso es negocio, claramente es negocio. Si vos te endeudás para comprar tu casa a una tasa del 9, 10%, es razonable. Si vos te endeudás para comprar tu casa al 20%, y bueno, lo más probable es que te la terminen quitando en unos años. Ezequiel, una consulta. Dicen que en este informe aparecen cifras astronómicas pagadas a asesores externos. Sí. Pero ¿y la municipalidad no tiene acaso asesores jurídicos propios? Tiene una asesoría jurídica de las más grandes de la administración pública. O sea, la Municipalidad de Asunción tiene una de las asesorías jurídicas más grandes de toda la administración pública.
y igual contrataron abogados externos. ¿Y cuánto pagamos? Pagamos, digo, porque yo tributo en Asunción también. Sí. A ver, solamente por el bono G8, ahora estaba buscando, no encuentro, pero ya voy a encontrar, pero tengo el número bien grabado. Solamente por la emisión del bono G8 se pagaron en asesoría legal 1.386 millones de guaraníes. 1.386 millones de guaraníes. Sí. ¿Y esa asesoría qué incluía? Simplemente leer el contrato, preparar un contrato. Y preparar el contrato pro forma, que debe tener valores casa de bolsa, revisar la documentación, hacer un chequeo y pagar casi $200.000 de honorarios. ¿Quién es Cristian Borja que aparece en el informe, Ezequiel? Aparece Valores Casa de Bolsa S.A. y en la propia página web de esta casa de bolsa aparece el nombre del señor Borja aparece como CEO. ¿Y sabemos quién es? No. ¿Y cuánto dinero hay? Solamente por la colocación del bono G8, uno de los bonos, son más de $900.000 que pagamos. Entre comisiones, asesoría jurídica, honorarios por representación de obligacionistas, que probablemente sean ellos mismos. A ver, esos bonos G8, hay una cosa muy interesante en los dictámenes. No, si bien Valores, Casa de Bolsa, nos cobra más, ofrece algo que otros no hacen, que es la suscripción en firme. ¿Qué implica la suscripción en firme? Que ellos van a poner toda la plata. O ya tienen el cliente que va a poner esa plata y ellos hacen de intermediarios, o la ponen ellos. Bueno, eso también nos costó 1.386 millones de guaraníes. Lo más probable es que ya tenían el cliente. 1.386 cada una de estas cositas. Vos sumás todo, es con el bono G8. Está en el informe, yo no estoy inventando absolutamente nada. Está en el informe. Está en el informe. 1.300. Solamente de asesoramiento legal. Por suscripción en firme, otros 1.386. Por intermediación, por la emisión de los bonos, otros 1.386. ¿Y dice cuántos abogados se llevaron eso? No. Ese detalle ya no está. No. O sea, acá hay que pedirle urgentemente a Contrataciones. Don Agustín, cuéntenos, por favor, ¿se licitaron estas asesorías? Se licitó la colocación de bonos, ¿verdad? A ver, aparecen en los informes en algunos que se hicieron invitaciones. Claramente no se licitó. Hicieron invitación privada. Estás diciendo que se hizo una contratación directa. No directa, se hizo por invitación. Ahí lo que se ve es que hay 3 o 4 invitados que presentan ofertas y se hace. El punto es que todo ese proceso, Mabel, tiene que estar registrado en contrataciones públicas, el llamado, la presentación de ofertas, la apertura de sobres, el contrato, las adendas a los contratos, la ejecución de esos contratos. Vos vas a contrataciones públicas y vas a ver eso en cualquier contrato. Bueno, acá este contrato no está. Es más, el asesor jurídico de la municipalidad, la asesoría, dijeron, y está también acá en el informe, que cada uno de estos contratos de ver, y esto hay que decirlo, no solamente están los bonos en hecho, también vienen de los bonos G5 y G6 de Ferreiro, pues hay que ser justo con esto. Hay que ser justo, correcto. Toditos con cláusulas de confidencialidad. Cláusulas de confidencialidad, sí. Pero ¿por qué si es una cuestión pública? Cláusulas de confidencialidad. ¿Y los bonos de Ferreiro también tenían cláusulas de confidencialidad? Toditos. Ezequiel, ¿y quién firmó esa cláusula? Y firmaron los intendentes con el aval de la Junta. Pues a ver, también acá hay otra cuestión. Uno le está diciendo a Nenecho y eventualmente a Ferreiro. Okay. Según la ley orgánica municipal, o sea, quienes negocian son los intendentes. Quienes aprueban es la Junta. Son los concejales. Y nunca hubo oposición tampoco ahí. Y se gana por mayoría. Y van por mayoría, pero a ver, hay una cuestión que es muy simple. Las mayorías se trabajan y eso lo sabe cualquiera. Vos podés tener minoría, podés no tener los votos, pero si generás momentum en la opinión pública, las cosas se pueden dar vuelta. Correcto. Si vos estás contratando al 20% de tasa efectiva anual, cuando el Estado paraguayo se endeuda al 6 o 7%, bueno, y la diferencia son unas cuantas decenas de millones de dólares, bueno, yo creo que se podría advertir eso a la gente, claramente se va a generar un escándalo antes de que se genere el daño, y probablemente podría verse otra forma de
bueno, de conseguir el dinero para las obras. Que yo insisto, las obras tienen que hacerse. Y tal vez sean muy pocas. Y tal vez se necesitaría más endeudamiento para hacer obras. Pero si fuera deuda sostenible, no a las tasas y con las comisiones que se está pagando. Claro. Porque hablando del asesoramiento, volvamos al tema de los fees, de los honorarios por asesoramiento legal. En otras emisiones no se cobró eso. ¿Por qué en uno sí y en otro no? ¿Por qué no se puede negociar? Son precios de mercado. Muy probablemente un 2% sea un precio de mercado. Pero estamos hablando que sí o sí la municipalidad va a pagar. Entonces, ¿por qué tienen que ser las comisiones de mercado? ¿Por qué no se puede pelear una mejor comisión, dado el monto del endeudamiento, dado que estamos hablando de la plata de los asuncenos, y que básicamente tiene la vaca atada? Porque si no paga la municipalidad, alguien va a pagar. Y no se va a pagar solo. Totalmente. Y lo vamos a pagar los asuncenos de una u otra forma. O sea, acá lo que se viene es, vamos a ser muy simple, aunque en el próximo debate para las elecciones o van a tener que achicar fuertemente los gastos de la municipalidad o nos van a tener que subir impuestos o una mezcla de ambas cosas. Y lo que debería ocurrir acá es que, bueno, salgan a rescatar esa deuda. Por eso son necesarios los contratos. A mí me gustaría saber si hay alguna penalidad por rescate anticipado de esa deuda. Acá te están apoyando un abogado muy prestigioso y dice: la información sobre asuntos públicos de interés general deben ser de acceso y conocimiento público. Las cláusulas de confidencialidad no pueden restringir el derecho a la información y la transparencia cuando se trata de temas de relevancia pública y cuando existiera un conflicto entre el interés particular protegido por la confidencialidad y el interés público, este último prevalece. No se puede anteponer el interés privado sobre el interés general de la sociedad. Te pregunto algo. ¿Cuáles son los bancos a los que más les debemos? Bueno, con los que más se operó, no sé cuál es la pregunta con los que se opera, pertinente. Con los que se opera, porque yo pedí todo el esquema de endeudamiento. Los bonos son una parte del endeudamiento. Lo otro es, bueno, ¿cuál es la cuenta corriente de la municipalidad? Sí, ¿cuál es la mecánica de cómo está funcionando? Y claramente eso? Están, por lo menos lo que ellos informan que operan con 3 bancos, el GNB, el Continental y Banco Basa. Al GNB se le está debiendo más de 105.000 millones de guaraníes, al Continental más de 65.000 millones de guaraníes y a Banco Basa más de 28.000 millones de guaraníes. El total, digamos, de la cuenta corriente, por así decir, son 25.5 millones de dólares. Le debemos a los 3 bancos. Claro, si nosotros agarramos lo que debemos de capital, más lo que le debemos a los bancos, más lo que vamos a pagar de acá a 2035, superamos los 250 millones de dólares. $250 millones. Ahí estamos viendo en pantalla, Ezequiel, donde aparece este material es de ellos. Hay que decir que no es nuestro, no preparó Ezequiel nada. Este es un informe de la MUNI. Estos son detalles de cada emisión. Primero lo de los bancos, deudas por déficit de caja. Sí. Ahí están los 3 bancos. Ahí está el saldo total. Y abajo, deudas por emisión de bonos con la firma Valores Casa de Bolsa, que cuando uno va y mira ahí, encuentra que el ejecutivo número 1 sería el señor Cristian Borja. Así es. Me están diciendo que sería un extranjero. Desconozco. Bueno, no tengo el placer de conocer. A mí me pasan el dato de que él es un ecuatoriano. Sí, eso están diciendo, pero habría sido también funcionario de un banco que está operando en Plaza. Yo entiendo, según lo que dice, la propia página web de Valores Casa de Bolsa, en su momento fue el brazo, digamos, financiero, o sea, actuó en el mercado de capitales del Banco Sudameris. Actualmente no sería. Pero no lo estoy diciendo yo, por favor, entren a la página web de Valores Casa de Bolsa, donde está la historia de esta firma. Iván, porque sos rata de archivos. En ese gráfico, Mabel, se puede ver lo que afirma Ezequiel cuando dice que el mayor bono de la administración anterior es superado ampliamente por el menor bono adquirido por esta administración. Así es. ¿Está ahí? Es la deuda total de bonos. Bono G5, Mario Ferrero. Sí. Bono G6,
Gestionado por Mario Ferreiro, cobrado por Nenecho, pero digamos Mario Ferreiro. Y el 7, el 8 y el 9 ya es esta administración. Sí, 100%. Sí, porque hay que recordar que Nenecho Rodríguez asumió en diciembre del 2019, un año antes de la pandemia, en sustitución de Mario Ferreiro, quien había renunciado por aquel famoso caso. Él se mantiene hasta el 2021, completando ese periodo. Fue electo 2021 hasta el periodo 2026. Me pregunto, Ezequiel, acá se ven cosas demasiado graves, de verdad, en materia de administración del dinero público, cosas muy graves que me imagino yo, la Contraloría no va a poder mirar hacia un costado y la Fiscalía tampoco. Acá hay noticia crimini, que si se usó el dinero que era para una cosa, se usó para otra, estamos hablando en la definición técnica de malversación de fondos. Fondos destinados a una cosa, usados para otra cosa. Pero por otro lado, este informe complementaría aquel informe que sacó la Contraloría General de la República. Sí, por supuesto. O sea, si la Contraloría quisiera, podría tomar esto para complementar. Recordemos que aquella vez la Contraloría dijo que hubo muchos documentos que no tuvieron acceso. No, así es, pero no olvidemos lo siguiente, la Contraloría no solamente hace un análisis de índole jurídico, sino que hace un análisis económico-financiero. Puede que no haya delito, ahora puede haber una mala administración, y eso debería estar reflejado en los informes de la Contraloría General de la República. Insisto, los bonos G8 en la práctica fueron deuda tomada a una tasa efectiva anual cercana al 20%. O sea, todo bien con las obras, pero hacer obras al 20%. Sí, una tasa altísima. Y aparte, vamos a lo siguiente, porque esto ya lo sabemos y está comprobado. Parte de ese dinero se usaba para financiar pago de salarios, con lo cual le pagamos salarios a los funcionarios a una tasa del 20% anual. O sea, tanto para pagar salario como para obras, 20% nos enchufaban. Sí. Ezequiel, ¿qué es lo que, desde tu punto de vista como abogado, amerita que se haga con urgencia para, no sé, contener los números? Si acá hubo malos manejos, descubrir de quiénes fueron los malos manejos. ¿Qué es lo que corresponde de urgencia aquí? Si vos tuvieras la lapicera en la mano, acabamos de tener una cumbre de poderes donde nos dieron un discurso anticorrupción que llegó el momento de ver si son historietas o quieren hacer algo con el país. Esto que está saltando es demasiado grave. Yo no recuerdo particularmente, Pablo, a lo mejor vos, si hubo alguna administración municipal que llegara a este nivel de endeudamiento. No recuerdo. No. Entonces, desde tu punto de vista, ¿qué es lo primero que hay que hacer y qué organismos públicos deberían reaccionar inmediatamente para transparentar esto? De inmediato, contrataciones públicas. ¿Qué tiene que transparentar contrataciones? Todos los contratos de colocación de bonos. Eso es de inmediato y ver si ha habido una falta administrativa. No creo que haya habido hecho punible, sí creo que ha habido faltas administrativas. Y si esas faltas administrativas llevan o no a tienen algún tipo o no de repercusión de índole contractual. Eso habría que analizarlo. Y por parte de la Contraloría, yo creo que el Contralor ya estará ordenando un examen especial de todo esto, donde, insisto, probablemente, bueno, tal vez sí, yo estoy casi seguro que ha habido una violación a las normas mínimamente administrativas del procedimiento de contrataciones públicas, pero aparte, una auditoría económico-financiera. O sea, ¿cuál es el motivo de estar endeudándonos a esas tasas? ¿Cuál es el motivo de estar pagando las comisiones por intermediación que se están pagando? Insisto, pueden ser de mercado, está todo bien, pero si estamos hablando de un saque, 46 millones de dólares, un ente público, bueno, por lo menos negociemos las comisiones, porque esas comisiones, bueno, ¿qué son 200.000 dólares? 200.000 dólares a pagar a 10 años, es una platita. Y ese es uno de los 5 ítems.
Porque esos $200.000 multiplicarlos por suscripción en firme, por colocación de bonos, por representación de obligacionistas. Tal vez haya habido una o dos firmas o personas que hayan comprado todo eso y le pagan $200.000 a alguien que está representando eso ante la municipalidad. O sea, por firmar 2 o 3 documentos. Más no, ¿eh? Esta exorbitante deuda podría tener algo que ver o qué relacionamiento tendría con esos famosos 500.000 millones de guaraníes desaparecidos. O sea, porque esa plata en teoría desapareció, se acumuló esta deuda, o esta deuda podría formar parte de ese paquete, No, o serían rubros distintos, por decirlo así. No, es parte de lo mismo, porque esos famosos 500.000 eran por endeudamiento de bonos. Y acá superamos ampliamente los 500.000 millones Claro, o de sea, guaraníes. son dos paquetes económicos distintos, vamos a decir. No, Los 500.000 están Ajá. incluidos en esto. A ver, si volvemos a la, digamos, la parte donde decía deuda total de bonos, de capital, Ok. vos tenés 200.000 millones, 360.000 millones y 195.000 millones. Sí. Solamente con los bonos G7 y G8 tenés 560.000 millones de guaraníes. ¿Mm? Son 755.000 con el bono G9. No son 500.000 millones. 750.000 millones de guaraníes. O sea, el escenario de es capital. peor Que- de lo que que aquellos pensábamos. 500.000. Que Claro. aquellos 500.000, Sí. no, Ezequiel. Hacele hablar a ese documento, por favor. Sí, estos son los, Lo que los gastaron honorarios. ¿Mm? para colocar los bonos G8. 8. Y fíjense en el primer ítem, estructuración y asesoría financiera. Se pagó 1.386 millones de guaraníes. Abajo, asesoramiento legal, que uno dice, pero ¿y tu ejército de abogados? 1.300, Ezequiel, es 1.386 por estructuración y asesoría financiera y otros 1.386 por asesoramiento legal. Sí, y otros 1.386 por comisiones de colocación y otros 1.386 por representación de obligacionistas, o sea, firmar 2 o 3 documentos, y por suscripción en firme, 1.386. ¿Acá Ahí cuánto arancel da ese Bursate, total? 99. Y ahí tenés... Alguien que 5, multiplique y tenés 1.386 más de 6.000 por- millones de guaraníes. En O sea, dólares. Personas, En dólares son unos $900.000. personas, o sea, esto no tiene nada que ver con inversión, esto no tiene nada que ver con un dinero que va a procrear después, no. Se pagó a terceros todo este dinero, Sí, se pagó a terceros, o sea, a la gente de- personas que intermediaron la operación. Así es. Pero para mí lo más terrible es el numerito que está arriba, ¿no? Dice la serie a 10 años, la tasa de interés estará en el rango de 16,15 al 16,85. Eso es lo que estaba diciendo. Vos tenés casi un 17, porque no fue el 16,15, claramente. Tenés casi un 17 al que le tenés que sumar todos esos 900.000 que implican casi un 2% del total de endeudamiento, que fueron 46 millones de dólares. Y eso te lleva, y aparte, insisto, porque esto, fíjense, dice pago único, ¿m? Con lo cual eso es, no es que se paga en cuotas, Cash. de una, cash. Viva. De NIT no pueden mirar al costado en todo este escándalo, porque hay que ver que todos los que cobraron ese dinero hayan declarado. Y no Ahí se sabemos va a ir. todavía si son personas físicas, personas jurídicas, si pagaron IVA, si pagaron renta. Digan los nombres, dice, ya quisiéramos saber los Me nombres. encantaría. Porque ¿Ustedes ahí se creen va a que ir. nos dieron el informe con los nombres? No. El informe, Esto va a ser lo último que nos vamos a enterar. Y nos vamos a enterar solamente si la Fiscalía entra a investigar, que hace 7 meses estuvieron en la municipalidad, se fueron a buscar documentos y todavía no sabemos qué pasó. claro, porque la ciudadanía nos dice, cuenten todo, y no podemos contar todo porque los informes vinieron mutilados, los informes que solicitó Ezequiel y los informes que solicitó Contraloría estuvieron mutilados. Ahora, Ezequiel, de la plata que pidió los 500.000 millones de guaraníes que se colocaban en bonos, no todo el dinero se utilizó en obras. Todo el dinero de los 755.000 millones, ¿m? Y no estoy y ese monto no es G5 y G6, sino G7 en adelante,
debían utilizarse exclusivamente en obras. Las obras sí están detalladas en el informe, qué es lo que se iba a hacer. Sí. Y no debía utilizarse, el Contralor lo dijo. Sí. El criterio de la Contraloría es que si eso se utiliza para otra cosa vía cuenta única, habría un indicio de hecho punible. Claro. Y no lo digo yo, lo Sí. dijo el Contralor General de la República. Es- Que acaba de salir una cumbre de poderes donde dijeron que cada autoridad debe hacer su trabajo. Hacemos un llamado para que cada quien haga lo que hay que hacer. Queremos poner en marcha el Plan Nacional Anticorrupción. Dale, Y- ponele que les creemos. Acá tienen la brillante oportunidad, porque en ese de los cumbreños estuvo el fiscal general del Claro, Estado. y ya están los 7 mandamientos. Ahí, Pablo, pero hay algo que es peor todavía y lo acaba también de mencionar el Contralor, y supuestamente eso está en el informe. La tasa de interés. La tasa de interés. Correcto. Esa tasa de interés implica que hay una diferencia de más de 50 millones de dólares por lo bajo Sí. que nos van a terminar costando esas obras de acá a 2035. Mm. No es poco dinero. No se No. cuidó el dinero público como debiera. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una analogía común y silvestre. Cuando vos te vas a un banco y pedís, o sea, nosotros los particulares pedimos un préstamo, te dice el oficial de cuenta, ¿para qué querés? Y vos le decís, yo quiero para construir una casa. Correcto. Entonces la tasa de interés es mucho menor. ¿Y cuál es el tema? Que vos tenés que utilizar ese dinero exclusivamente para construir la casa. Y vos no podés pagar cuentas con ese dinero. Pero acá ellos pusieron todo en una canasta. Y ahí vino la licuadora, entonces vos no sabes de qué sale, de qué, y ahí se diluye eso, porque finalmente, si te dan un préstamo a tasas muy bajas, que así tiene que ser para obras públicas, eso reditúa de vuelta en toda la ciudadanía. Pero no se cuidó, o sea, parece que no le importó ¿Qué la tasa. Es como indicios se dice, si vos tenés una tasa baja, la obra se paga sola. se paga sola? ¿Qué indicios tenemos, Ezequiel? Los que dijo el Contralor. Primera cuestión, se utilizó vía cuenta única para el Contralor General de la República, insisto, no para Ezequiel Santana. No para nosotros, el Contralor lo acaba de decir. Es un indicio de hecho punible, utilizar dinero de colocación de bonos destinados a obra para pagar salarios. Que se pagaron salarios lo tenemos probado vía también Ley de Acceso a la Información Pública con el pedido del año pasado, donde en la conciliación bancaria, o sea, en el extracto, aparece pago de salarios. Está en documentos, no lo digo yo. Sí. Primera cuestión. Segunda cuestión, las tasas de intereses que se han venido pagando. Esas tasas de intereses implican decenas de millones de dólares en el costo, de sobrecosto de las obras. Entonces yo me quedaría con eso. Y supongamos que no haya ningún hecho punible. ¿Es una gestión razonable? Y eso es lo que tenemos que decidir en las próximas elecciones. Y yo creo que este debe ser el tema de campaña. O sea, oficialistas, opositores, ¿cómo van a hacer para eventualmente renegociar esta deuda? Para pagarla. ¿Cómo rescatarla? Porque, a ver, ¿qué es lo primero que sería prudente para esto? Sacar un endeudamiento, una muy baja tasa de interés para pagar el capital de esto. Y con eso estamos ahorrando decenas de millones de dólares. Bueno, eso tiene una gestión política. ¿Quién va a hacer esa gestión política? Y muy probablemente tenga que incluir a las autoridades de la administración central. Porque eventualmente se requiere el aval para poder bajar justamente esa tasa, porque la municipalidad está quebrada. O sea, Entonces, con va a esta haber una cifra que gestión estamos política que va a viendo, tener que haber acá. con estas cifras que estamos viendo, la municipalidad está quebrada. Y no sé si está quebrada, porque tendrá que ver, pero digamos, es una deuda pesadísima. Sí. Vamos a suponer lo siguiente. Vos podés no estar quebrada, pero tener, no sé, tenés tu casa, un auto, digamos que tenés un patrimonio de $200.000, pero estás volando con la tarjeta con 200 millones de guaraníes. Sí. Y tus ingresos son de 40 millones de guaraníes. Y tenés que Eso es refinanciar. eso es un descalabro financiero. Exactamente. Bueno, Técnicamente- mínimamente eso vos tenés que ir al banco y decir, bueno, dame la tasa más baja que puedas para pagar eso y Sí. ¿qué vas a hacer? Y no vas a no vas a salir a comer, no vas a comprar ropa, no vas a viajar, te vas a ajustar hasta que puedas pagar todo eso. Sí. Ezequiel, hay algo que no te hayamos preguntado y que crees que la gente sepa hoy son 300 páginas. Yo entiendo que es difícil para todos entender, pero quisimos que todos lo
entendiéramos en fácil, por eso le pedimos que él hiciera un esfuerzo. Ezequiel hoy hizo un esfuerzo enorme para estar con nosotros porque tenía otro compromiso. Pero la idea era que la gente pudiera comprender, más allá de interés pasivo, de esto, lo otro, la morosidad, la carga, no sé qué, queríamos que se entendiera. Asunción finalmente es la capital de la República del Paraguay. Si bien 520.000 personas vivimos acá, la realidad es que diariamente entran de 1.500.000 a 2 millones de seres humanos a este pulmón financiero, estatal, de oficinas públicas, de todo. Se está hundiendo la ciudad. No estamos pudiendo invertir en lo menos, mucho menos en lo más. ¿Hay algo que no te haya preguntado y que crees que es importante que la gente sepa que aparece ahora en este informe? Creo que, por lo menos por lo que se encontró ahora, hemos resumido lo más importante. Sí sería bueno que contrataciones públicas empiece a intervenir ahora. Pero dejando de lado esto, la importancia del acceso a la información pública, la importancia del control ciudadano. Nada de esto podríamos saberlo si no hubiera una ley de acceso a la información pública que fue peleada por sociedad civil, la tan vapuleada y vilipendiada sociedad civil, mismo. Organizaciones, y a vos te consta. ONG cero y todo el resto. Por eso es que le odian tanto a los ONG ceros. Bueno. Porque consiguieron esta ley. Y creo que 2 más 2 es 4 en todas partes del mundo, ¿no? No es 3 ni 5 nunca. Así mismo. Y no olvidarse que el procesamiento de Nenecho y compañía, por el tema de las compras en pandemias, se dio precisamente porque se hizo pública información con la ley de emergencia, donde también las ONGs algo tuvieron que ver, haciendo presión. Se hizo público todo esto y la gente desde su casa empezó a analizar esa información y empezó a detectar los precios astronómicos que se pagaron, insisto, con deuda de pandemia. Y eso llevó al procesamiento de más de una persona. Esto es una carrera de resistencia, esto es a largo plazo, hay que insistir. Y como estos documentos son públicos, yo no pedí esta información para mí. Lo primero que hice, me había pasado media hora, ya la subí a la web. Controlen. Controlen. El que quiera puede entrar a mirar. En el informe se ve qué obras se hicieron y si se verificaron que esas obras existan realmente. No, eso en parte está en la anterior solicitud de acceso a la información, que también está pública, donde mostraban el avance de las obras hasta ese momento. Lo que está acá es qué obras iban a ser financiadas con los 750.000 millones de guaraníes. Eso sí está. Y bueno, hay que recorrer esas obras para ver si se hicieron, que la gente vea si se empezó a hacer alguna obra que está en su barrio y si se empezó a hacer. Y ponen qué direcciones o en qué barrios y eso. Sí, están. ¿Y cuáles a ver son? Si podemos poner esto en pantalla. Eso está en los prospectos de endeudamiento, ¿no? Este era para el G8. Claro, ahí está, por ejemplo. Cuenca de desagüe pluvial en Ayala Velázquez, en España 2, en San Antonio y General Santos, en Santo Domingo, en Terminal, en la Universidad Católica, en San Pablo, en Abasto. ¿Hay más abajo? ¿O hasta ahí nomás? No, hay varias más. O sea, con cada uno de los bonos está indicado para qué se iba a usar. Es para el G8. Sí, y así con cada uno de ellos. Esta es la intención. Esa es la intención, es lo que dijo el intendente en Nenecho esta mañana, es el para qué se endeudaron. Ahora, claro. ¿Cómo lo gastaron? Hay que cotejar. Claro, según él es agua de otro Pero pozo. Es muy difícil porque... ¿Cómo va a ser agua de otro pozo? Si nos endeudamos para esto, ese dinero es para esto. En esta radio esta mañana. Sí. Él dijo, no, yo voy a ser literal, yo no puedo endeudarme para gastos corrientes, sí puedo endeudarme para obras. Yo me endeudé para obras, es la pura verdad, él se endeudó para obras. Lo que no cuenta es lo que dijo el Contralor. Esa deuda en la cual se endeudó para obras, la mandó a una cuenta única y en la cuenta única pagó salarios, pagó esto, pagó lo otro y viva la pepa, o sea, bicicleteó.